Me lancé al vacío esa noche con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, gritando a Lorena que todo había sido un error, que mi vida sin ella era un desierto árido como el interior de Mallorca en verano. Sus ojos, verdes como el mar de Calamajor, se llenaron de lágrimas que brillaban bajo las luces navideñas, y en ese instante supe que había roto algo irreparable. Pero el silencio que siguió fue peor que cualquier grito, un abismo que nos separaba en medio de la Nochebuena, cuando Palma de Mallorca bullía de alegría ajena a nuestro dolor. Mi nombre es Victoria, y vivo en esta isla que parece un paraíso, pero que para mí ha sido un laberinto de secretos y pasiones ocultas. Nací en un pueblo pequeño cerca de Sóller, donde las tradiciones pesan como las naranjas maduras en los árboles, y donde ser diferente es un pecado que se susurra en las misas dominicales. A los 25 años me mudé a Palma, huyendo de una familia que me ahogaba con sus expectativas, casarme con un buen chico mallorquín, tener hijos y perpetuar el ciclo. Pero en la capital encontré libertad, o al menos eso creí. Trabajaba en una galería de arte en El Borne, rodeada de cuadros que hablaban de amores imposibles, y fue allí donde conocí a Lorena. Lorena era como un soplo de brisa mediterránea, rubia, con pecas que salpicaban su nariz como estrellas en el cielo de agosto, y una risa que podía iluminar la más oscura de las noches. Venía de Madrid, huyendo de un pasado turbio que nunca mencionaba al principio. Se presentó un día en la galería, interesada en una pintura de un mar embravecido, y desde ese momento, nuestras vidas se entrelazaron como las raíces de los olivos centenarios. Al principio fue amistad, paseos por la playa de Palma, tapas en el mercado del olivar, y confidencias bajo las palmeras del Parc de la Mar. Pero pronto el roce de sus manos en las mías se convirtió en algo más profundo, un amor que me aterrorizaba y me exaltaba a partes iguales. Nuestra relación floreció en secreto porque en España, aunque las leyes nos amparen, los corazones de algunos siguen anclados en el pasado. Mi familia, devota católica, no lo entendería. Lorena, por su parte, guardaba un secreto que yo ignoraba, una exnovia en Madrid que la había traicionado, dejándola con cicatrices emocionales que sangraban en silencio. Pensé que éramos invencibles, pero el primer conflicto surgió cuando decidimos pasar nuestra primera Nochebuena juntas. Yo quería invitarla a casa de mis padres en Sóller, pero el miedo me paralizó. ¿Y si nos descubren?, le dije una noche mientras caminábamos por el Passeig des Born, con las luces de Navidad reflejándose en sus ojos. Ella se detuvo, me miró con una intensidad que me heló la sangre. Victoria, el amor no se esconde. Si me amas, defiéndeme. Sus palabras fueron como un puñetazo, y en ese momento sentí la primera grieta en nuestra unión. Los días previos a Navidad fueron un torbellino. Trabajaba hasta tarde en la galería organizando una exposición de artistas locales que retrataban la vida isleña, pescadores en Cala Ratjada, fiestas en Magaluf, pero mi mente estaba en Lorena. Ella insistía en que saliéramos del armario, al menos con mis amigos más cercanos. Es Nochebuena, el momento de la familia y el perdón, decía citando las tradiciones españolas que tanto amaba. Pero yo, cobarde, postergaba la decisión. Una tarde recibí una llamada de mi madre: ven a casa, hija. Tu primo Miguel vendrá y quiere verte. Es un buen partido. El estómago se me revolvió. Miguel, con su sonrisa presuntuosa y sus comentarios machistas, representaba todo lo que odiaba de mi pasado. Esa noche discutimos. Lorena llegó a mi apartamento en el casco antiguo de Palma, con una botella de cava y un ramo de flores silvestres recogidas en el campo. Celebremos nosotras solas, propuso, intentando reconciliarse. Pero yo, agobiada por la presión familiar, exploté. No entiendes nada. Mi familia me mataría si supieran. Sus ojos se oscurecieron. ¿Matarte? ¿O es que te avergüenzas de mí? La acusación me dolió como una espina de cactus. En un arrebato le conté sobre Miguel, sobre las expectativas, y ella malinterpretó todo. Así que prefieres fingir con un hombre antes que estar conmigo. Salió dando un portazo, dejándome sola con el eco de sus palabras. Al día siguiente, Nochebuena, amaneció gris, con nubes sobre la bahía de Palma. Intenté llamarla, pero no respondía. Mi corazón latía con pánico. ¿La había perdido? Caminé por las calles engalanadas, pasando por la Catedral de la Seu, donde los villancicos resonaban como un reproche. Decidí ir a Sóller sin ella, pero en el tren, cada paisaje me recordaba nuestros momentos, los almendros en flor que habíamos visto en primavera,
las playas donde nos besamos por primera vez. Al llegar a casa de mis padres, el olor a cordero asado y turrón me invadió, pero no podía disfrutar. Mi madre notó mi distracción. «Estás rara, Victoria. Es por un hombre». Mentí como siempre. La cena fue un suplicio. Miguel estaba allí coqueteando descaradamente y mi familia lo alentaba. «Seríais una pareja perfecta», dijo mi tía. Sentí náuseas. En un momento de debilidad pensé en ceder, en volver a la vida normal. Pero entonces recibí un mensaje de Lorena: «Estoy en el aeropuerto. Me voy a Madrid. Adiós». El mundo se derrumbó. Salí corriendo de la casa, ignorando los gritos de mi familia, y tomé un taxi de vuelta a Palma. La carretera serpenteaba como mis emociones, y en cada curva, revivía nuestros recuerdos: bailes en las fiestas de San Joan, paseos en bicicleta por el Puig Major. Llegué al aeropuerto jadeante buscándola entre la multitud. Allí estaba con su maleta, los ojos hinchados. «Lorena, por favor», supliqué. Ella se giró, y en su mirada vi el dolor que le había causado. «Me has hecho sentir invisible», dijo con voz quebrada. Lloramos juntas y en ese abrazo confesé mi miedo. Pero justo entonces una voz familiar resonó: mi madre, que me había seguido. «¿Qué pasa aquí?». El secreto salió a la luz en el peor momento. Mi madre se acercó con el rostro pálido bajo las luces fluorescentes del aeropuerto. «¿Victoria? ¿Quién es esta mujer?». Lorena se tensó en mis brazos, y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era el momento que tanto había temido, la confrontación con mi familia, en medio de la Nochebuena, cuando todo debería ser paz y amor. Pero en España las tradiciones navideñas a veces ocultan tormentas emocionales, como las que azotan la costa mallorquina en invierno. Balbuceé una explicación, pero las palabras se atascaban en mi garganta. «Mamá, ella es Lorena. Mi novia». La palabra novia resonó como un trueno. Mi madre se llevó la mano al pecho como si le hubiera dado un infarto. «Dios mío. ¿Qué estás diciendo? Esto no puede ser». Lorena, valiente como siempre, intervino: «Señora, nos amamos. No es un capricho». Pero mi madre, educada en una época donde el amor entre mujeres era tabú, explotó en lágrimas. «Has arruinado la familia. ¿Qué dirá tu padre? ¿Y la iglesia?». La escena era caótica: pasajeros mirándonos, el anuncio de vuelos retrasados por la niebla, y yo en medio, dividida entre el amor y el deber filial. Convencí a Lorena de no irse, y las tres volvimos a Palma en silencio. El taxi olía a pino navideño, pero la atmósfera era opresiva. En mi apartamento la discusión continuó. Mi madre me acusó de traicionar nuestras raíces: en Mallorca, las mujeres se casan, tienen hijos. No esto. Recordé mi infancia, las procesiones de Semana Santa en Sóller, donde el peso de la cruz simbolizaba el sacrificio. ¿Era mi amor un pecado? Lorena, sentada en el sofá, defendía nuestra relación con argumentos lógicos: el amor no tiene género. En Madrid es normal. Pero mi madre contraatacaba con prejuicios arraigados. Esa noche no dormí. Lorena se quedó conmigo, pero el abismo entre nosotras se había ensanchado. Al amanecer de Navidad, recibí llamadas de mi familia: mi padre furioso, mi tía escandalizada. «Vuelve a casa y explícate», exigían. Lorena, herida, me dio un ultimátum: elige, ellos o yo. La decisión me desgarraba. Amaba a mi familia, sus tradiciones, el olor a ensaimadas recién horneadas, las fiestas en la plaza del pueblo. Pero sin Lorena, mi vida era gris. Decidí enfrentar a mi familia. Fuimos a Sóller juntas, en un viaje tenso por la Serra de Tramuntana, con vistas al mar que solían inspirarme pero ahora me oprimían. Al llegar, la casa estaba llena: tíos, primos, el árbol de Navidad parpadeando. Mi padre me miró con decepción: «Has traído vergüenza». Lorena se mantuvo firme, pero yo flaqueé. En un momento de pánico dije: «Quizás sea un error». Lorena palideció y salió corriendo hacia el jardín. La seguí, bajo los naranjos cargados de fruta. «Perdóname», supliqué. Ella lloraba: «Siempre me escondes». Confesé mi miedo al rechazo, pero ella reveló su secreto: en Madrid,
su ex la había dejado por presión familiar, y temía repetirlo. No quiero ser tu secreto, dijo. Nos besamos bajo la luna, un beso lleno de promesas, pero interrumpido por Miguel, que nos vio. Esto es asqueroso, gritó, alertando a todos. El caos estalló. Mi familia nos rodeó, acusaciones volando como confeti en verbena. Mi madre defendió a Miguel, él te ama de verdad. Descubrí entonces la traición, mi familia había planeado un compromiso sorpresa con él. Pensamos que te salvaría, admitió mi padre. Me sentí traicionada, como si mi vida fuera un tablero de ajedrez. Lorena, indignada, les enfrentó, el amor no se fuerza. Pero yo, abrumada, pedí tiempo. Pasamos el día de Navidad separadas. Lorena volvió a Palma sola, y yo me quedé en Sóller reflexionando. Caminé por los olivares, recordando nuestras escapadas a Valdemosa, donde Chopin compuso en soledad. ¿Era mi amor una melodía prohibida? Esa noche recibí un mensaje de Lorena, una foto de nosotras en la playa de Estrenc con un texto: te extraño, pero no puedo esperar eternamente. Al día siguiente volví a Palma, decidida a reconquistarla. Pero al llegar a su apartamento encontré una nota: he ido a ver a mi ex en Madrid. Necesito cerrar capítulos. El pánico me invadió. ¿Me había perdido? Llamé a su teléfono, pero estaba apagado. Pasé horas en el Parc de la Mar, mirando el mar, sintiendo el viento salado en la cara. Recordé nuestra primera cita, un picnic en la Almudaina, donde nos confesamos nuestros sueños. Ella quería una familia, yo estabilidad. Pero ahora, todo pendía de un hilo. Decidí ir a Madrid. Tomé el ferry a Barcelona y luego el AVE, un viaje que me permitió reflexionar. En el tren reviví los momentos, bailes en las discotecas de Palma, visitas a la Cartuja de Valdemosa, donde el silencio nos unía. Al llegar a Madrid, busqué su dirección antigua, un barrio bohemio en Malasaña. La encontré en un café con su ex, una mujer morena, elegante que la hacía reír. El celos me cegaron. Entré, confrontándola: ¿esto es cerrar capítulos? Lorena se sorprendió, su ex se fue discretamente. Explicó: solo hablábamos. Ella me traicionó, pero necesitaba perdonarla para avanzar contigo. Lloramos, nos abrazamos y en ese café madrileño sellamos nuestro amor con promesas de honestidad. Volvimos a Palma juntas, pero el conflicto con mi familia persistía. Mi madre llamó: vuelve sin ella. Rechacé: o me aceptas como soy o me pierdes. Fue una decisión difícil, que me costó noches de insomnio. Los días siguientes fueron un remolino de emociones. En Palma, Lorena y yo intentamos reconstruir nuestra relación, paseando por el casco antiguo, visitando la lonja con su arquitectura gótica que nos recordaba la solidez del tiempo. Pero las llamadas de mi familia no cesaban, amenazas de desheredarme, súplicas emocionales. Piensa en tu futuro, decía mi padre, evocando las fincas familiares en Sóller. Sentía el peso de la tradición española, donde la familia es sagrada, como en las novelas de García Lorca. Una tarde en la galería, recibí una visita inesperada: Miguel. Entró con arrogancia, oliendo a colonia barata. Victoria, déjate de tonterías. Ella no es para ti. Reveló que había espiado nuestras conversaciones, alimentando los prejuicios de mi familia. Te salvaré de esto, amenazó. Indignada, lo eché, pero el daño estaba hecho. Lorena se enteró y dudó de mi lealtad. ¿Por qué no les dices que se vayan al infierno?, gritó en nuestro apartamento con vistas al mar que ahora parecía tormentoso. La tensión culminó en una cena con amigos en el mercado de Santa Catalina. Nuestros amigos liberales y artísticos nos apoyaban, pero Lorena exigió que invitara a mi familia. Es hora de confrontar. Accedí, nerviosa. La cena fue un desastre, mi madre llegó sola, con el rostro tenso. Al ver a Lorena, la ignoró. Esto es una fase, dijo. Lorena, herida, replicó: el amor no es una fase, es mi vida. Mi madre soltó una bomba: tu padre tiene cáncer. No le des más disgustos. El shock me paralizó. ¿Era verdad, o una manipulación? Corrí a Sóller esa noche sola. Mi padre en la cama confirmó: un tumor en el pulmón, diagnosticado recientemente.
No quiero morir sin verte feliz, dijo, pero su idea de felicidad era con Miguel. Lloré sintiendo culpa. ¿Mi amor por Lorena lo mataba? Volví a Palma destrozada, confesando a Lorena. Ella me consoló, no es tu culpa. Pero debes elegir tu verdad. El alto trazo llegó en la víspera de Año Nuevo. Mi familia organizó una fiesta en Sóller, insistiendo en que fuera sin Lorena. Fui, pero con ella. Al llegar, el rechazo fue palpable, miradas frías, susurros. Miguel propuso un brindis, por victoria y un futuro tradicional. Exploté, basta. Amo a Lorena. Mi padre, débil, se levantó, sal de mi casa. El dolor fue insoportable. Lorena me sacó de allí, y en el coche lloramos. Pero en la carretera un accidente casi nos mata, un camión nos rozó y el coche patinó. Sobrevivimos milagrosamente abrazadas en el arcén. Casi nos perdemos, dije. Lorena respondió, pero el amor nos salvó. Ese momento nos unió más. De vuelta en Palma, recibí una carta de mi madre, lo siento. Venid a casa. Fuimos cautelosas. Mi padre postrado nos miró, si te hace feliz, la acepto. Lloramos de alivio. La reconciliación fue lenta pero sincera. Compartimos una cena, paella mallorquina, turrón y conversaciones honestas. Lorena y yo crecimos, ella cerró su pasado, yo enfrenté mis miedos. En primavera paseamos por los jardines de Alfabia, planeando un futuro juntas. Pero un secreto surgió, Lorena había estado en contacto con su ex no románticamente, sino por un hijo que habían planeado adoptar juntas. Lo abandoné por miedo, confesó. El shock me hizo dudar, ¿podía confiar? Discutimos intensamente. Me has mentido, acusé. Ella explicó, era mi sueño, pero contigo lo revivo. La entendí, pero el dolor persistía. Decidimos terapia, en un centro en Palma, donde exploramos nuestras profundidades emocionales, como en las cuevas de Drach. El verano trajo calma, vacaciones en Formentor, nadando en aguas cristalinas. Mi familia nos visitó, aceptando gradualmente. Mi padre mejoró con tratamiento, y en una fiesta de San Joan, bailamos todos juntos alrededor de la hoguera. Pero la verdadera prueba vino en otoño. Lorena recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Es mi carrera, dijo. Yo, atada a la galería, me negué a ir. Elige, yo o el trabajo. Ella lloró, no me obligues. La tensión nos separó temporalmente. En soledad, reflexioné en la catedral, rezando por guía. Recordé Nochebuena, casi nos perdimos, pero el amor unió. Decidí mudarme con ella. La mudanza a Barcelona fue un salto de fe, como cruzar el Mediterráneo en barca. Dejé mi trabajo en la galería, vendí mi apartamento en Palma, y nos instalamos en un piso en el barrio gótico, con vistas a las Ramblas bulliciosas. Lorena floreció en su nuevo puesto como diseñadora gráfica, y yo encontré un empleo en una galería similar, rodeada de arte catalán que me inspiraba. Pero extrañaba Mallorca, el sol eterno, el aroma a sal y pinos, las fiestas insulares. ¿Fue un error?, me preguntaba en noches de insomnio. El conflicto resurgió cuando visitamos Palma para las fiestas. Mi familia nos recibió cálidamente, pero Miguel, aún resentido, esparció rumores en el pueblo. Victoria se fue por vergüenza. Lorena lo confrontó en una cafetería, déjanos en paz. Él reveló una foto antigua de Lorena con su ex insinuando infidelidad. Mira lo que escondía. El duda se instaló en mí como una niebla mallorquina. En casa, interrogué a Lorena, ¿hay más secretos? Ella admitió, la adopción no era solo un plan, habían iniciado trámites, pero lo canceló al conocerme. No quería cargarte con eso. Me sentí traicionada, ¿por qué no dijiste? Lloramos y en el calor de la discusión, dije palabras hirientes, quizá no te conozco. Ella salió, pasando la noche en un hotel. Al día siguiente la busqué por toda Palma, desde la playa de Palma hasta el castillo de Belver. La encontré en el Parc de la Mar, mirando el mar. Perdóname, supliqué. Confesó su miedo, temía perderte como perdí a mi ex. Nos reconciliamos bajo el sol poniente, prometiendo transparencia total.
De vuelta en Barcelona fortalecimos nuestra relación con rutinas compartidas, paseos por el Parc Güell, tapas en la Boquería y planes de futuro. Decidimos adoptar, un proceso largo pero lleno de esperanza. Mi familia sorprendentemente nos apoyó, un nieto sería una bendición, sea como sea. Pero el destino golpeó, mi padre recayó. Volvimos a Sóller urgentemente. En el hospital nos pidió perdón, fui ciego. El amor es amor. Murió en paz, con nosotras a su lado. El funeral fue emotivo con villancicos y flores al estilo mallorquín. Mi madre, viuda, nos invitó a quedarnos, necesito familia. La decisión fue desgarradora, ¿Barcelona o Mallorca? Lorena quería volver, por ti, por nosotras. Accedí, y nos mudamos de nuevo a Palma, comprando una casa en El Borne. Abrí mi propia galería, especializada en arte LGBT, promoviendo inclusión. La vida floreció, adoptamos a una niña, María, de 3 años, con ojos como los de Lorena. Mi madre la adoraba, tejiendo mantas tradicionales. En Nochebuena, un año después, reunimos a todos, familia, amigos, en una cena con pavó, polvorones y cava. Brindamos por el amor que nos unió. Pero no todo fue idílico. María trajo desafíos, noches sin dormir, dudas sobre nuestra capacidad. Lorena y yo discutimos sobre educación, yo quería tradiciones mallorquinas, ella modernidad madrileña. Un día, en una crisis, grité, quizá no estamos listas. Ella respondió, juntas lo estamos. Superamos con amor y paciencia. En verano viajamos a Madrid, cerrando círculos con la ex de Lorena, quien nos felicitó. La paz interior llegó. A medida que los años pasaban, nuestra historia se convirtió en ejemplo, en charlas en la universidad, en artículos locales sobre diversidad en Baleares. Pero el verdadero triunfo era personal, de casi perdernos en Nochebuena, a construir una familia unida. Mirando atrás veo las sombras, traiciones, miedos, decisiones difíciles. Pero el amor, como el mar de Mallorca, siempre regresa, erosionando las rocas del prejuicio. Hoy, sentada en nuestra terraza con vistas a la bahía de Palma, con María jugando a mis pies y Lorena preparando ensaimadas, reflexiono sobre nuestro viaje. Han pasado 5 años desde esa Nochebuena fatídica, y aunque las cicatrices permanecen, nos han hecho más fuertes. Palma de Mallorca, con su mezcla de historia y modernidad, es el telón de fondo perfecto para nuestra vida. Las fiestas de Nit de San Joan con hogueras purificadoras, las procesiones de Corpus Christi que nos recuerdan la fe en lo humano. María, con su curiosidad infinita, pregunta sobre nuestra historia. Mamá, ¿cómo os conocisteis? Lorena y yo nos miramos, sonriendo. En una galería, con un cuadro de mar embravecido, respondo. Le contamos una versión suavizada, el amor que vence barreras, como en las leyendas españolas de Don Quijote luchando molinos. Pero en privado, recordamos los momentos oscuros, la traición percibida, los secretos que casi nos destruyen. Lorena confiesa, aún sueño con esa noche en el aeropuerto. Yo asiento, y yo con la decisión de mi familia. Pero esos recuerdos nos unen, como las cadenas de la catedral. Nuestra vida ahora es un tapiz de alegrías, vacaciones en Ibiza, visitas a mi madre en Sóller, donde cultiva naranjas y nos recibe con abrazos. Miguel se alejó casado con otra, y los rumores se disiparon como